Finlandia, el país de los dos bandos. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, hubo una nación que no buscó la gloria, sino la supervivencia. Atrapada entre titanes, Finlandia no tuvo el lujo de soñar con victorias, solo con sobrevivir. En el tablero brutal de la guerra fue una pieza solitaria que se vio obligada a moverse con precisión para evitar ser aplastada. Primero resistió con uñas y dientes al coloso soviético. Luego pactó con la Alemania nazi, no por afinidad, sino para recuperar lo que le fue arrebatado. Y al final se volvió contra los germanos, expulsándolos de su tierra para no perder su alma. No hubo gloria, sino necesidad. No hubo traición, solo cálculo. El recorrido de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial no es el de un país beligerante, sino el de una nación acorralada que supo caminar por el filo de la navaja sin caer. Porque a veces el precio de la soberanía se paga con sangre y con decisiones que nadie quiere tomar. Para entender lo que sucedió en Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, debemos regresar hasta 1917 con la caída del zar. La llegada al poder de los comunistas de Lenin detonó una guerra civil contra los capitalistas, durante la cual pueblos como el finlandés se independizaron de Rusia. Al final, los bolcheviques derrotaron a sus adversarios y establecieron la Unión Soviética en 1922, y con la muerte de Lenin, la zona vivió un breve periodo de paz. Sin embargo, años más tarde, el creciente avance de la Alemania nazi hizo pensar a Stalin en expandirse a costa de sus vecinos. El primer objetivo sería Polonia, invadida junto a los alemanes en septiembre de 1939. Luego los rusos cruzaron la frontera finlandesa, iniciando lo que la historia conoce como la Guerra de Invierno. En la madrugada del 30 de noviembre de 1939, el cielo se oscureció con el rugido de los bombarderos soviéticos. Sin una declaración formal de guerra, la Unión Soviética lanzó su ofensiva. Russia has attacked Finland. This is not a war, but the most ruthless aggression upon a peace-loving, hard-working and deeply religious people. Finland never threatened Russia. The Finnish nation is firm and united in the defense of her liberty and of her democratic institutions. Stalin confiaba en una victoria rápida. Un ejército colosal, miles de tanques y una maquinaria bélica aplastante. Del otro lado, una pequeña nación de apenas 3 millones de habitantes se preparaba para defender su hogar con todo lo que tenía. El Kremlin exigía concesiones territoriales, particularmente Karelia y la zona cercana a Leningrado, para proteger su seguridad. Pero los finlandeses no estaban dispuestos a entregar su soberanía. Y fue así como rechazaron el ultimátum, sabiendo que la guerra era inevitable. This was Helsinki, the peaceful capital of Finland. But Russia wanted some of Finland to complete the Soviet domination of the Baltic Sea. Diplomacy failed to persuade the Finns to sacrifice their independence, so Comrade Stalin took a leaf from Hitler's book. He matched the Soviet army of 15 millions against Finland's 30,000. He sent the Red Navy from Kronstadt to bombard and occupy. Soviet bombers roared over Helsinki with death and destruction. La escena parecía un verdadero ejemplo de David contra Goliat. No obstante, lo que vino después sorprendió al mundo. En los bosques congelados del norte y en los angostos caminos del istmo de Karelia, el ejército finlandés transformó al invierno en un arma. Equipados con esquís, trajes de camuflaje blanco y un conocimiento absoluto del terreno, combatieron como fantasmas. Desaparecían en la nieve tras cada ataque, golpeaban con precisión
y se desvanecían sin dejar rastro. Fue aquí donde nació la táctica de Moti. Esta implicaba dividir a las columnas soviéticas en pequeños grupos aislados, rodearlos, cortarles el suministro y aniquilarlos uno por uno. Ni cientos de tanques ni miles de soldados pudieron contra la nieve y la determinación finlandesa. Y así, durante casi 4 meses, Finlandia resistió. And no matter what he fires, the Finnish soldier is a fine marksman. But what about the Russian tanks? Year after year, they have shown their paces in the great May Day parade in Moscow's Red Square. Both Russians and foreign observers have been duly impressed. Nevertheless, against Finland, the Russian tanks have failed. Here, 30-ton machines have fallen to the Finns amid the forest regions of the north. And somehow, far from home, away up in the Arctic snows, Russian invaders lie dead. Las bajas soviéticas fueron descomunales. Más de 100.000 soldados murieron. El mundo miró con asombro cómo una nación diminuta enfrentaba sola a uno de los mayores ejércitos del planeta. Pero incluso el coraje tiene sus límites. En marzo de 1940, exhaustos y superados por la pura fuerza del número, los finlandeses firmaron el Tratado de Paz de Moscú. El precio fue alto. Finlandia cedió más del 10% de su territorio, incluyendo la anhelada Karelia, hogar de más de 400.000 personas. Pero mantuvo lo más importante: su independencia. Finlandia perdió tierras, pero no su alma. Una nación pequeña enseñó a un imperio que no todo se puede comprar con poder. All the world has been deeply moved by the tragic yet noble story of a small nation fighting for its life. Long live Finland! Honor to her soldiers! Up Finland! Down with the aggressor! Pese al apoyo de la población, la herida que dejó la guerra de invierno no cicatrizó. La amenaza soviética seguía pesando sobre Finlandia. Stalin no ocultaba su ambición de terminar lo que había empezado. Por lo tanto, cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja en junio de 1941, los finlandeses vieron en el caos una oportunidad para equilibrar la balanza. Y así comenzaba la guerra de continuación. El objetivo finlandés era recuperar los territorios perdidos y evitar una segunda invasión. Aliarse con el Tercer Reich no implicaba apoyar al régimen nazi, sino elegir un bando para sobrevivir. En su sociedad con los nazis, Finlandia firmó el Pacto Anti-Comintern, una alianza formal contra el comunismo, pero con límites cuidadosamente trazados. Nunca se integró al mando militar alemán y mantuvo su propio comando independiente. Permitió que tropas nazis operaran en el norte de su territorio, especialmente en Laponia, pero impuso sus condiciones. Una de las más notables fue su rotunda negativa a adoptar el antisemitismo nazi. Finlandia no entregó a sus ciudadanos judíos. De hecho, su pequeña comunidad de unas 2.000 personas fue protegida. Y en un giro que aún hoy desafía toda lógica de alianzas bélicas, soldados judíos finlandeses combatieron en el frente oriental, mientras tropas alemanas peleaban a su lado. Fueron aliados por necesidad, no por convicción. Y no pactaron lo moral, solo lo estratégico. De esa forma, Finlandia logró lo que se proponía. Recuperó Karelia y estabilizó el frente durante más de 3 años. Pero la guerra no se detuvo.
En el verano de 1944 todo cambió. El frente oriental se desmoronaba y el ejército rojo avanzaba con una ferocidad implacable. Finlandia, agotada tras años de guerra y viendo a Alemania tambalear, tomó una decisión que definiría su futuro. Firmó un armisticio con la Unión Soviética. Pero el precio fue alto. Entre otras condiciones, Moscú exigió la expulsión inmediata de todas las tropas nazis del norte finlandés. Así comenzó la Guerra de Laponia, un conflicto breve, brutal y políticamente explosivo. Para salvar su independencia, Finlandia ahora debía combatir contra quienes poco antes habían sido sus socios en el frente. Aún quedaban alrededor de 200.000 soldados alemanes en su territorio, y aquella presencia no era casual. Defendían intereses estratégicos vitales para el Tercer Reich, como las minas de níquel de Petsamo, esenciales para la maquinaria bélica nazi. Al principio, Helsinki intentó evitar la confrontación directa. Durante semanas, finlandeses y alemanes mantuvieron una tensa retirada pactada, una coreografía silenciosa para evitar la sangre. Pero la presión soviética no daba respiro. Y el 28 de septiembre de 1944, sin más margen para negociar, las fuerzas finlandesas lanzaron sus primeras ofensivas contra posiciones alemanas en el norte. La respuesta de Alemania fue devastadora. En lugar de una retirada ordenada, los nazis activaron la Operación Birke, una campaña sistemática que arrasó todo a su camino. Puentes volados, vías férreas destruidas, centrales eléctricas inutilizadas. Ciudades enteras fueron quemadas. Strategy in the Petsamo area has been to retreat in orderly fashion when necessary, but to leave nothing behind for the invaders. All huts and farm buildings are destroyed by fire. Rovaniemi, capital de Laponia, fue reducida a cenizas. Más de 400 aldeas fueron incendiadas y al menos 100.000 personas quedaron sin hogar, obligadas a sobrevivir entre la nieve, la oscuridad y el hambre. La guerra terminó oficialmente el 27 de abril de 1945, cuando los últimos soldados alemanes cruzaron la frontera hacia Noruega. Finlandia había cumplido con la exigencia soviética, pero el precio fue una región devastada y una ruptura definitiva con Alemania. Terminar el vínculo con Hitler fue la lección más difícil, pero la victoria más clara. La Guerra de Laponia fue la única vez en la historia que un país democrático forzó la salida de tropas nazis combatiéndolas. Y cuando el último soldado alemán cruzó la frontera, los finlandeses recuperaron su soberanía. El capítulo final llegó en 1948, cuando Finlandia firmó con la URSS el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. A cambio de neutralidad política y no alineamiento durante la Guerra Fría, el país logró mantener su independencia. En medio del conflicto más devastador del siglo XX, Finlandia fue la excepción. Luchó contra la Unión Soviética y contra la Alemania nazi, pero conservó su democracia, su soberanía y su dignidad. No se entregó al fascismo ni al comunismo, y protegió a su comunidad judía cuando tantos otros callaron. En un mundo dividido entre imperios, eligió sobrevivir sin perderse. Su mayor victoria no fue militar, sino moral. Demostrar que incluso rodeado de gigantes, un país pequeño puede decidir su destino. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.